ahí vamos a volver a intentar. Bueno, ahora sí. Ahí va, sí, te veo mejor y todo. Ok, perfecto. ¿Y me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bien. Puse auriculares para que no haya eco y a ver si podemos empezar. Bien, qué bueno. Bueno, no sé por dónde comenzar ahora. Vamos Em, con un... Contabas cómo tu vida tenía una cierta carga de estrés esta mañana y vamos con eso, dale. bueno, empecé esta mañana con una carga de estrés queriendo entrar a mi vida, vamos a decir, pero tengo las herramientas suficientes para poder evitar eso. Creo que es cuando contamos con las técnicas, herramientas y sobre todo con el autoconocimiento necesario, que básicamente estábamos hablando un poco que consiste en detectar cuando sentimos ese estado de estrés, podemos elegir, ¿no? Que creo que eso es la esencia quizás de todo esto, poder eh, elegir no estresarme. ¿Mm? Um, y profundizando un poco en esto, o sea, sí, yo puntualmente voy a recomendar algunas plantas, voy a hablar sobre plantas para acompañarnos en estos estados y demás, pero la verdad es que si no se acompaña con una transformación personal, con cambios de hábitos, con otras elecciones, decisiones, no hay nada que nos pueda ayudar realmente a vivir con una calidad de vida un poco más, no sé, armónica, positiva, placentera, que creo que un poco pensando en todo esto, ¿no? Está el vivir en estrés y vivir en placer, como las dos polaridades quizás. Exacto, sí. A ver, tenemos que tener en cuenta que el estrés siempre es una respuesta inteligente, por así decirlo, del cuerpo y que es positiva en determinadas circunstancias, ¿no? Como, bueno, esto lo pueden experimentar las personas que viven en grandes ciudades y tienen que manejar en el centro entre un montón de autos y ahí el estrés va a permitir que sobrevivas de alguna manera, va a dilatar tus pupilas, ampliar tu rango de visión, te va a mantener más alerta. Eh, en esas situaciones está fantástico que el estrés nos ayude, pero ¿qué pasa cuando el estrés se mantiene constante? Ahí estamos sobrecargando, es como estar todo el tiempo, no sé, acelerando con el freno de mano puesto, o sea, le estamos pidiendo al cuerpo un esfuerzo muy grande para algo que no lo requiere. Entonces, esto, ¿no? Como decías vos, a primero tomar conciencia de realmente esta situación amerita este esfuerzo emocional, mental, físico, psíquico, o es momento de detenerme, respirar, evaluar y empezar a hacer las cosas de otra manera. Ahí es donde entramos a manejar, ¿no? El estrés como un aliado o el estrés como una carga. Total, total. Y está bueno como aclarar esto, que quizás, no sé, a mí en un momento me tocó como estudiar a fondo el estrés por todos los estudios que tengo, ¿no? Académicos. Eh, pero preguntándole a la gente me doy cuenta que no solo no saben detectar tanto este estado, sino que no saben tampoco qué es. Como volviendo, ¿no? Al ejemplo que trajiste, o sea, el estrés en sí no es algo malo o negativo o que nos perjudique.
sino que todo lo contrario, es un mecanismo natural de supervivencia, vamos a decir, ante situaciones externas o internas difíciles, complicadas, amenazantes quizás. Entonces, teniendo en cuenta esto, tampoco creo que sea cuestión de polarizarnos y hacernos enemigos de un Estado, mucho menos teniendo en cuenta que vivimos en un sistema patriarcal capitalista que nos obliga constantemente, o sea, el mood del sistema es el estrés, podríamos decir, es estar en ese estado constante, produciendo todo el tiempo a un ritmo antinatural, realmente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también creo que hay que tratarnos con paciencia, ¿no? No caer en el ritmo de... Sí, sí, también teniendo en cuenta un poco esto que decís, ¿no? Eh, nosotros nos definimos un poco últimamente, es lo que trataba de decir antes de que se me cortara el vivo anterior, nos definimos en tanto producimos, ¿sí? Somos cuando producimos, como si uno, de alguna manera, cuando no produce, no tiene valor. Entonces, tenemos como una ansiedad por estar produciendo constantemente, pero que tampoco es propio del sistema capitalista. Digo, el sistema comunista lo mismo, porque los bienes de producción estaban en manos del Estado y también generaba, digamos, todo el mundo está estructurado, ¿sí? También para generarnos esta dicotomía, socialismo, capitalismo, no sé, feminismo, machismo, etcétera. Todo viene dado desde algún lugar, quizás un poco oculto, en el cual nos van a mantener siempre en una dicotomía que es la misma que en definitiva nos pone también el hipotálamo cuando entramos en estrés, es luchar o huir. Esa reacción de fight or flight, como dicen los americanos, que genera que la pituitaria produzca una hormona, adrenocorticotrópica, que hace que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol. Entonces, este estrés va a venir generado desde muchos lugares, muchas veces invisibles a nosotros, ¿sí? Porque la educación que recibimos desde que entramos al jardín de infantes hasta que salimos de la universidad, nos va a estructurar para esto, más allá de la ideología política o de género o de lo que sea que tengamos, estamos en una estructura que mantiene estos patrones porque son convenientes a que el ser humano no evolucione. ¿Sí? El hecho de no tomar conciencia de sí mismo y atenerse a paradigmas que vienen puestos desde afuera sin poder consultar con uno mismo, nos mantienen en este estado constante. Total, me encanta. Y tomando, ¿no? Esto, me gustaría como adentrarme en esto de que el estrés, si bien tiene distintas categorías y distintas fases según la intensidad y el tiempo de duración, me gustaría charlar como un poco de, sobre todo del estrés crónico, que creo que es algo totalmente habitual en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y más allá de lo que genera el estrés crónico, me parece muy interesante entender por qué se genera. Que si bien hasta ahora venimos hablando de todo un contexto actual, es necesario cuando hablamos de estrés crónico volver justamente a la infancia, ¿no? O sea, entender que no es algo exclusivamente de nuestro presente, es algo que está totalmente relacionado, que se origina, tiene sus raíces en el pasado justamente, y que tiene que ver con las creencias que tenemos sobre todo, ¿no? Las creencias que tenemos y también, bueno, haciéndolo quizás un poco más simple, los traumas no resueltos, creo, ¿no? Em, o sea, pongo un ejemplo quizás muy simple y burdo para que se entienda totalmente.
Eh, Crezco en un contexto familiar donde me siento agredido o donde me agreden, ¿no? Ya sea físicamente, psicoemocionalmente. Entonces mi casa se convierte en un terreno totalmente hostil para vivir. No me siento seguro, no me siento a salvo, entonces mi casa es una amenaza. Voy al colegio, voy a la escuela, no me puedo desarrollar bien, estoy en un contexto donde me hacen bullying, por ejemplo, entonces continúo sumando amenazas a mi vida. Y todo eso, si yo después, más grande, ¿no? Adulto, adulta, no retomo eso, no lo resuelvo, todas esas programaciones de hogar, mamá, papá, alimento, cuidado y, o sea, todo lo enorme que eso conlleva realmente, eh, educación, expectativas, amigues, todo eso igual amenaza, igual miedo, ¿no? Que creo que es una palabra principal en todo este tema, lo traslado a mi presente. Entonces, ante todas esas manifestaciones exteriores, voy a estar en un estado de alerta, voy a sentir una amenaza constante. ¿Mm? Sí, Y ahí va totalmente. más allá del trabajo que tenga quizás, ¿no? Ralph Waldo Emerson decía que en toda dificultad estaba la semilla de la solución, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que la misma cosa que representa una gran ventaja para nuestra mente es también lo que presupone una gran desventaja, y es que nuestra mente no distingue verdad de ficción. En el sentido de que vos estás viendo una película de terror y te asustás y te sube la adrenalina y te sube el cortisol. Estás viendo una película de amor y llorás y te sube, no sé, la oxitocina, ¿sí? O sea, nuestra mente lo que capta, todo es real. Un ser humano primitivo, no sé, hará 50.000 años, 100.000 años, frente a una situación de peligro, venía un tigre, por ejemplo, y se asustaba, y eso generaba estrés que le permitía o huir más rápido, ¿sí? O luchar con el tigre, y o lo mataba o moría, pero, o huía definitivamente, pero el estrés terminaba, o sea, tenía un comienzo y tenía un fin. Y hoy por hoy estamos sometidos a situaciones estresantes que no tienen solución de continuidad, no tienen un fin. O sea, eh, estamos todo el tiempo, no sé, pensando que va a subir el dólar o que nos van a echar del trabajo o que... O sea, situaciones que no se resuelven nunca. O como decís vos, tengo que ir a una escuela donde me maltratan todos los días, no hay final. De marzo a diciembre recibo un maltrato. O estoy en una casa en donde me siento todo el tiempo en peligro. Quizás no estoy realmente en peligro, pero yo me siento así. Entonces, los niveles de estrés se mantienen elevados. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a esto, que después me gustaría hablar un poquito sobre el alcohol, porque esto está muy relacionado, se eleva la vara del estrés basal, de lo que son los glucocorticoides basales, ¿sí? Entonces, estamos como, ya arrancamos con un hándicap, ¿sí? Arrancamos el día con un nivel de estrés más elevado de lo normal, que se mantiene alto, disminuye muchísimo las capacidades biológicas del cuerpo para la recuperación, para la salud, para procesos mentales, y cuando realmente necesito de la ayuda del estrés porque estoy en una situación real de peligro, el cuerpo está imposibilitado de hacer un verdadero pico de estrés para que yo me pueda de alguna manera salvar o pueda resolver las situaciones, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante, empezar a tomar conciencia de la realidad y empezar a utilizar esta herramienta de la mente también para que juegue a favor nuestro, es decir, empezar a proyectar mentalmente situaciones que me sean favorables. Total. También creo que está bueno comprender de alguna forma, ¿no? Ari hablaba eh,
del estrés generado, o sea, que el estrés se genera por como de las situaciones químicas, hormonales, ¿no? De nuestro cuerpo, la comunicación cerebro y, bueno, no me acuerdo si lo mencionaste, glándulas suprarrenales. Este, y lo que sucede también cuando todo el tiempo estamos en este estado, o cuando nuestro contexto nos lleva a experimentar, a llegar a este estado y no lo volvemos consciente, no ponemos un freno a esto, es que se produce eh, un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Porque nuestro cerebro envía ciertas hormonas, o se activa, vamos a decir, eh, ante situaciones alarmantes. Entonces, si es una rueda, me siento muy estresado, entonces empiezo a sentir mi contexto como una situación amenazante, alarmante, entonces se activa otra vez mi cerebro, envía las hormonas y es un círculo, es como, eh, no sé, algo casi adictivo, podríamos decir, si bien obviamente es muchísimo más complejo que eso. Um, pero lo esencial de esto es entender que por más que sintamos que estemos o tengamos quizás diagnosticado algún tipo de estrés crónico, hago crónico así entre comillas, porque siempre tenemos la posibilidad de frenar. Y con esto, o sea, me voy un poco de tema, ya lo sé, pero no me parece en vano aclarar que las enfermedades crónicas en sí, para mí, no existen realmente. Realmente creo que hay una solución para cada enfermedad, para cada desarmonía, mejor dicho, no me gusta tanto la palabra enfermedad. Simplemente hay que tomarnos en serio lo que nuestro ser nos está diciendo, prestarle la atención que merece e ir en búsqueda de ese reequilibrio. Perdón, sé que Sí, me fui de totalmente. tema. No, pero está bien porque, a ver, eh, el estrés es una respuesta de emergencia, ¿sí? Y nos pasa en la vida que lo que es urgente no nos deja lugar para lo que es importante, ¿no? Es decir, a ver, cuando tenemos que hacer algo que sí o sí hay que hacerlo, porque urge, por ahí hay cosas que en el fondo son mucho más importantes, pero las vamos dejando para después porque no son urgentes, ¿sí? Como, no sé, atender la relación con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, lo dejamos para otro momento, porque lo urgente es salir a buscar el mango para pagar la comida, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Se va deteriorando lo que es importante. En el cuerpo pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos en situación de estrés, el cuerpo va a decir, bueno, acá hay una emergencia que yo tengo que atender. Entonces, no tengo tiempo para hacer la digestión, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner a producir cortisol porque estoy en peligro de muerte. Entonces, empiezan los problemas digestivos. Y si yo esto lo mantengo en el tiempo, empiezo a producir cada vez menos ácido clorhídrico, esto hace que se puedan instalar bacterias en el estómago como H. pylori, eso hace que me genere una úlcera, y así entramos en esto que decías vos, ¿no? Un círculo vicioso, porque después al estar enfermo me siento en peligro, entonces me estreso más. Entonces, el cuerpo y la mente y la vida, o sea, es como es arriba es abajo, dice el Kybalión, ¿no? Es todo el tiempo vamos a ver correspondencias entre lo que ocurre en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Entonces, acá es, es muy necesario, otra vez, traer la conciencia al cuerpo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo y cómo puedo dárselo? ¿No? Y esta emergencia, ¿es realmente una emergencia? Bueno, si es una emergencia, la soluciono, acción, ¿no? Actúo, soluciono y paso a lo siguiente. Pero no puedo estar todo el tiempo en emergencia, todo el tiempo con miedo, todo el tiempo con ansiedad. Porque en definitiva eso es lo que va a terminar minando la salud desde adentro y va a traer a mediano, corto o largo plazo distintas enfermedades. Sí, una de las preguntas que me estuvieron haciendo en la semana fue
¿qué enfermedades o desarmonías trae estar en este estado de estrés constante? Y para mí, o sea, no hay una respuesta exacta a eso. ¿Por qué? Porque somos totalmente distintos, distintas, o sea, no nos causa estrés los mismos contextos, las mismas situaciones, eh, tampoco reaccionamos igual, por más que, no sé, estemos en el mismo trabajo, con un contexto muy similar, no vamos a reaccionar de la misma forma, porque nuestra historia es totalmente distinta, y bueno, más allá de nuestra historia, aseguro, ¿no?, que hay algo personal que cada uno trae, que es totalmente particular y diferenciado de otras personas. Eh, entonces, no hay algo específico, depende mucho de qué es lo que nos esté causando estrés y qué sentimos al respecto, ¿sí? O sea, eh, estar estresada por mi trabajo, porque, no sé, me maltratan en mi trabajo, por ejemplo, eh, no sé, me puede despertar recuerdos relacionados a mi infancia, a mi padre, o, no sé, es realmente infinito los ejemplos que se podrían dar. Y eso, trasladado al cuerpo físico, bueno, va a afectar de formas distintas también. Así que no es una sola o algunas enfermedades particulares las que se pueden generar por mantener estados de estrés en largos periodos de tiempo continuamente. Sí, 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 a ver, si bien es cierto esto, ¿no? Como decías vos, que en las características de cada persona esto va a determinar que se produzcan muy diferentes equilibrios, sí, estadísticamente podemos ver algunos como muy específicos, que son, bueno, como les decía recién, los problemas digestivos. Están muy, muy relacionados con el estrés. Yo para digerir tengo que estar relajado, ¿sí? Esto, cuando yo estoy en estrés, es la respuesta al miedo de perder la vida. Entonces, eh, yo no puedo gastar tanta energía en hacer una digestión apropiada. Entonces, muchas veces los problemas digestivos tienen su base en el estrés. Las cuestiones con el estado de ánimo, ¿y por qué? Porque la producción de serotonina, de melatonina, de dopamina, de oxitocina se va a ver diezmada porque yo estoy produciendo hormonas que son completamente contrarias, cortisol, adrenalina, norepinefrina, que son las hormonas del estrés, van a estar ahí impidiendo que yo produzca las otras hormonas que me hacen sentir bien y relajado. Después, bueno, en las mujeres, las alteraciones en el ciclo menstrual, en su ovulación, básicamente en la ovulación, ¿no? Temas de fertilidad o incluso la disfunción eréctil en el hombre. Si mi vida corre peligro, biológicamente yo no estoy en condiciones de crear un nuevo ser, porque estoy en amenaza. Entonces, es muy poco probable que si yo tengo niveles muy altos de estrés, pueda una mujer pueda ovular o que un hombre pueda tener una erección o que incluso la testosterona sí se puede elevar, pero la producción espermática puede decaer, ¿sí? La testosterona se va a elevar porque me va a ayudar a pelear o a luchar de alguna manera, pero no es un momento de ponerme a hacer hijos. Entonces, vamos viendo cómo algunas cosas se van relacionando con esto y después también lo que tiene que ver con el manejo, la utilización y la almacenación de la energía en el cuerpo, ¿sí? Cuando hay mucho estrés, yo voy a usar todo el azúcar en sangre para gastar energía porque tengo que correr, tengo que luchar, y además voy a empezar a liberar glucógeno de los músculos o del hígado, voy a empezar a levantar el azúcar en sangre para tener disponibilidad energética. Y por otro lado, la cuestión de almacenar grasa también, porque la grasa es una defensa. Pensemos que la mayoría de los animales que andan en cuatro patas tienen todos sus órganos blandos cubiertos porque quedan abajo, pero el ser humano anda de frente. Entonces tenemos todos los intestinos, todo el triperío está muy expuesto y es muy fácil que sea dañado por el ataque de otro animal o de otro humano. Entonces empiezo
gradualmente con el tiempo a generar una capa gruesa de grasa a nivel abdominal para proteger mis órganos. Entonces hay cosas que uno nunca asociaría. ¿Qué tiene que ver la panza con el estrés? Bueno, vamos encontrando respuestas biológicas. En esto la nueva medicina germánica nos aporta mucha información sobre cómo estados emocionales disparan enfermedades en lugares específicos del cuerpo, y vamos viendo esto, ¿no? De que hay toda una manifestación que se hace en la materia a partir de lo que ocurre en el mundo emocional. Total, creo que hoy en día, ¿no? Atendiendo consultas uno a uno, o una a una mejor dicho, porque trabajo con mujeres, eh, o sea, puedo observar que si bien el origen de las desarmonías o enfermedades depende mucho también de con qué perspectiva lo quieras mirar, ¿no? Porque no hay un solo origen. Eh, Creo que siempre hay una cuota relacionada al estrés, ¿no? Y a todo esto que venimos hablando. Eh, para poner, si bien en todo lo que acabas de nombrar, como que se me venían un montón de cosas específicas, para poner un poco en relación a todo esto, amenorreas, o sea, ausencia de menstruación, eh, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis también, ¿qué más? Bueno, todo lo contrario, menorragias, que son quizás temas de consulta que son los que más salen, ¿no? Todos tienen una cuota de estrés que hay que revisar. O sea, eh, vuelvo al principio de todo, que ya no sé si lo hablamos en la primera parte del video o en la segunda. No, al menos yo no encuentro el sentido a trabajar con plantas o con lo que quieras, no importa con qué quieras trabajar, con qué quieras curarte o sanarte, no tiene ningún sentido si no vas a tratar el aspecto psicoemocional de tu vida y el de los hábitos también, de los hábitos y de las decisiones que estás tomando que te llevan a sentirte de esta manera o a generarte estas desarmonías. Claro, porque en definitiva, si vamos a trabajar con plantas o con terapias naturales, pero solo para tratar el síntoma, estamos haciendo lo mismo que hace la medicina alopática, solo que con otra cosa, ¿no? Decir, bueno, te duele esto, te doy esta pastilla, ¿no? Pero no te ocupes del problema, toma la pastilla y listo. Acá es igual, bueno, no puedes dormir, toma valeriana. Bueno, pero mientras tanto, está bien, la valeriana te va a ayudar a dormir y qué sé yo, pero mientras tanto, busquemos a ver qué es lo que está causando que vos no puedas dormir. Entonces sí, en ese sentido es súper importante, nada, que todo tratamiento, que todo acompañamiento siempre sea holístico, es decir, vamos a abarcar todos los aspectos de la persona para comprender qué es el aprendizaje que tiene que obtener de estos síntomas, porque todo síntoma viene a manifestarnos algo que no estamos viendo, ¿sí? Entonces en ese sentido la propuesta es buenísima, ¿no? Es decir, vamos a mirar, vamos otra vez, la observación, la puesta de la conciencia en lo que es nuestro mundo interior. Este, no sé si querés decir algo más al respecto o podemos quizás ya pasar a hablar un poco de cambios de hábito, plantas, soluciones. Claro. Sí, no, mira, Eh, una cosa que estamos como es el portal entre las dos cosas, que algo que muchas personas utilizan para relajarse y que aumentó muchísimo durante la pandemia es el consumo de alcohol. ¿Sí? Eh, que estoy nervioso, me tomo un whiskacho, un fernet, un vinito, ¿no? Para relajar. Siempre el chiste es ese, para relajar.
o estoy muy estresado. Y acá no hay que perder de vista un par de cosas. Primero, el alcohol lo que va a hacer es suprimir el sistema nervioso central, ¿sí? Funciona como una especie de anestesia, ¿sí? Entonces, todos, bueno, al menos yo más de una vez he tomado de más en mis épocas de joven, y vamos viendo esto, ¿no? Cuando empezás a tomar un vasito, 2 vasitos, entras como en un adormecimiento, ¿sí? Entonces, claro, entiendo que muchas personas van a recurrir a esto cuando están muy aceleradas para relajar. Pero ese adormecimiento, otra vez volvemos a nuestro humano primitivo de hace 50.000 años que va por el bosque y se come una fruta y le cae bien, se come otra y le cae bien, y se come una flor de algo y le genera somnolencia, ¿no? Se come un floripondio y empieza a sentirse medio raro. Ahí automáticamente el cuerpo lo que hace es entrar en estrés, porque dice, me estoy quedando dormido en el medio de la selva, me van a comer los leones. Entonces, empezamos a producir cortisol para salir de ese estado, forzando muchísimo la maquinaria biológica, y pasa esto, cuando yo entro a tomar y entro a caer en ese adormecimiento, al ratito me paso de largo y empieza ya primero el borracho que cuenta chistes, después el borracho agresivo, ¿no? Porque entramos quitamos la inhibición de la corteza prefrontal, ya empezamos a decir cosas que no tendríamos que haber dicho, entramos en un estado de estrés muy alterado, muy grande, ¿sí? Y lo que hace el alcohol es que cuando recurrimos habitualmente a esto, ¿sí? Y llevamos el cuerpo a estos niveles, lo hacemos subir y bajar, otra vez, entramos en este proceso de que se sube la vara, ¿sí? de los niveles de estrés, que es lo que les contaba hoy, que los glucocorticoides basales, o sea, si uno se mide en ayunas, eso, van a empezar a estar cada vez más altos, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que necesitemos cada vez más alcohol para bajar, ¿sí? Entonces, otra vez, se produce un círculo vicioso en el que el alcohol ya no es una cosa que me relaja, no es un chiste, ¿sí? Empieza a ser un problema porque empieza a debilitar mucho las funciones hepáticas, altera los niveles de estrés, inhibe la absorción de vitamina B1, que la vitamina B1 es una vitamina que nos ayuda muchísimo a reducir los niveles de estrés también. Entonces, esto también, a venir a traer conciencia sobre la relación con el alcohol, ¿sí? Que muchas personas creen que porque solo son tomadores sociales o de los fines de semana, piensan que no tienen una dependencia con el alcohol, pero cuando lo analizan en profundidad se empiezan a dar cuenta de que sí. Y otra cosa muy importante que ocurre es, bueno, otra vez, mi edad, 42 años, las películas que veíamos cuando éramos chicos, los varones al menos de mi edad, de karate, ¿no? Donde el maestro le enseña al discípulo a fuerza de estrés, ¿no? Lo pone en situaciones donde para aprender lo hace ejercitar hasta el desmayo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estamos en niveles de estrés, el cuerpo aprende mucho más rápido. Todos los hábitos se van a marcar de forma mucho más definida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo aprendo estresado es lo que aprendo en un estado de respuesta de defensa ante el miedo. Entonces, si yo me acostumbro a tomar alcohol en estrés, ¿sí? Voy a generar un hábito, y esto hay un estudio del año 1945, uno de los primeros estudios que se hace sobre alcoholismo, que encontró esta cuestión, de que la gente cuando empezaba a tomar con estrés, empezaba a reforzar cada vez más el hábito, ¿sí? Entonces, a estar muy atento sobre esto porque es una línea muy delgada, ¿sí? Entre me tomo algo para relajarme y entro a caer en una dependencia con el alcohol, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos entrar a ver qué otras cosas nos pueden ayudar a manejar el estrés. Tremendo. Sí, antes de ver qué otras herramientas hay, me gustaría también aclarar que sucede algo con las plantas que socialmente, quizás o culturalmente consumimos para afrontar estos estados, que a mí en general me parecen siempre las plantas incorrectas. ¿Por qué digo esto? Porque para empezar,
a ver, en general lo que ocurre, estoy en estado de estrés, seguramente también me sienta muy cansada, cansado, y tengo que reponer energías, ¿no? Para poder continuar con el día. Entonces, lo primero que se suele hacer es recurrir a plantas energizantes. Mate, café, bebidas energizantes como guaraná, que como me parecen lo peor del mundo porque generan una adicción también ese tipo de bebidas, etcétera. Entonces, es una de las peores cosas que podemos hacer. Creemos que, o sea, en algún punto creemos que nos beneficia porque nos ayuda, ¿no? A seguir con nuestro día, pero a la larga nos estresan muchísimo más, nos alteran mucho más, nos causan ansiedad aparte de estrés. Es como que hay un conjunto de situaciones que llevan todo a que se vuelva más inmanejable todavía. Y aparte de esto, ¿qué pasa? Que es algo que noto mucho en consultas. Eh, durante el día resisto tomando café, tomando mate, llega la noche, no me puedo, estoy agotadísima y no me puedo dormir. No solo es por el mate o el café que tomé, puedo no haber tomado nada de esto y tener dificultades para dormir igual, estando totalmente agotada. Y esto también tiene que ver con el estado elevado de estrés que estoy llevando. Y el segundo error es recurro a plantas que me relajan, ¿no? Que me ayuden a dormir. O sea, por ejemplo, no sé, melisa, valeriana, manzanilla, lavanda, etc. No es que me parezca que esté mal recurrir a o estas plantas relajantes, sedantes o a las energéticas, digamos, sino que hay un grupo de plantas que me parecen mucho más indicadas para estos estados, que son las plantas adaptógenas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con las plantas que nos dan energía o las que nos relajan es básicamente alimentar el mismo estado, en realidad, o con las energéticas alimento ese mismo estado, tipo, sigo en un pico ahí de estrés para mantenerme, para seguir, o con las que me relajan, bueno, quizás me pueda apagar un poco, me pueda ayudar a dormir, a descansar, pero en definitiva no es algo real lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, no es un cambio, no es algo que me genere un cambio a mediano o largo plazo, es algo exclusivamente momentáneo. No estoy solucionando nada. Tomarme eso y tomarme algo, una pastilla para dormir, no es lo mismo, no lo es, pero está utilizado de la misma manera. Entonces, en definitiva, lo que voy es que no me brinda una solución real. Em, las plantas adaptógenas, lo que tienen, o sea, a ver, para explicarlo de una forma simple, tienen la característica de adaptarse a las necesidades que nuestro cuerpo está teniendo en este momento. Y sobre todo de actuar en esta comunicación que hablábamos de cerebro, glándulas suprarrenales, ¿no? Más allá de esto, no todas, pero la mayoría se caracteriza por ser inocuas, o sea, consumidas en dosis terapéuticas, no tienen por qué hacernos ningún tipo de mal, ni tener ninguna contraindicación, ni cuidado especial. Y hay dos que me parecen muy interesantes que quiero traer acá, que son la cúrcuma y el escaramujo, que es el fruto de las rosas, que pueden ser rosa mosqueta, la rosa canina, rosas en general. ¿Por qué estos me parecen interesantes? Porque
las puede consumir cualquier persona, más allá de si tiene desarmonías o enfermedades previas. ¿Mm? Y algo que me parece esencial también, las puedan consumir personas, por ejemplo, que estén amamantando, que bueno, si han estado en esa fase o acompañando a alguna madre, sabrán que es muy polémico el tema plantas medicinales y personas que amamantan, ni hablar si están gestando. Eh, en este caso, pueden consumirlas sin miedo, podríamos decir, ¿no? Este, Calu, y sí. la cúrcuma, la raíz, y te haces una infusión con eso, y la rosa mosqueta o rosa canina, también infusión con eso, ¿andaría bien? ¿O hace falta tinturas o comprimidos? Bien. Eh, para esto, yo recomiendo tomarlo diariamente, o sea, todos los días, al menos 2, 3 meses, ¿sí? A ver, mi idea con las plantas no es depender toda la vida de las plantas y tomarte la cúrcuma toda la vida para esto. No, es tomás la planta, empezás a gestionar, a generar cambios de hábitos, te sostenés en la planta, ¿no? Em, y no se deja de un día para el otro, sino que vas reduciendo la dosis lentamente, ¿sí? No entro demasiado en esto porque con estas plantas se puede hacer de forma un poco más intuitiva y autogestiva, podemos decir, si bien siempre está bueno investigar, leer, informarse si vamos a hacerlo de forma autogestiva. Em, por eso, para mí la mejor forma o la más llevable es hacer o conseguir tinturas madres, ¿no? Porque las tinturas madres son preparados concentrados, ¿no? De las plantas en una solución hidroalcohólica. Eh, entonces esto al estar concentrado, yo tomo unas gotitas diluidas en agua o en agua preferentemente, se toma una gota por kilogramo de tu propio peso, dividido en 2 tomas diarias, preferentemente lejos de las comidas. Eh, entonces, ¿por qué prefiero esto? Es simple, o sea, me tomo las gotitas y ya está. Si yo me hago una decocción de cúrcuma, por ejemplo, o un té, eh, quizás tengo que tomarme 3 tazas de té, que los tés cuando son medicinales tienen que hacerse bien concentrados, o sea, estamos hablando de entre 3 y 5 gramos de planta por, generalizando, ¿no? 200 milímetros de agua. Para que se entienda, un saquito de té normal tiene 1 gramo. O sea, usamos 1 gramo en una taza, más o menos 200 milímetros de agua. Hablando en propiedades medicinales, serían 5 saquitos de té, a veces en una taza. O sea, es power. Tenés que tomarte 3 tazas de una infusión así. Este, igualmente, a ver, es solo una perspectiva mía. No es que no podés tomarte las tazas de té, si querés. Lo recontra podés hacer, o sea, la visión que yo estoy transmitiendo acá es quizás la más científica u occidental, pero después, o sea, hay otros, perdón, no sé si se escucha todo el... El después hay motor. otros, sí, sí, otros sistemas de salud como, no sé, la medicina tradicional china, que funciona de cocciones, que básicamente es poner, usan muchísimas plantas al mismo tiempo, en una buena cantidad, súper concentrado, hervido mucho tiempo, y eso es intenso, vamos a decir. A lo que voy con esto es que no hay una sola forma correcta de consumir las plantas. ¿Mm? Yo Claro, recomiendo sí, que las lo ideal es que tinturas, cada uno, sí, y sí, que cada uno encuentre la que le quede más cómoda, o más, con la que resuene más.
Exacto. Sí, sí, sí. Bien, y sí, en ese sentido también, mira, yo pienso en, a nivel nutricional, ¿no? Esto que decíamos, eh, va a haber muchas sustancias de las que necesitamos para, de alguna manera, paliar el estrés, que van a estar en los alimentos, ¿sí? Si bien uno puede además recurrir a suplementos, que en casos más extremos o cuando queremos como ir de lleno a resolver la situación mientras vamos evaluando cómo manejarla a nivel emocional, alimentarse bien es súper importante y yo una tendencia que veo mucho en las mujeres es a comer poco, ¿sí? A comer mm, nutricionalmente flojo, ¿sí? Esto, no sé, la típica, vas a un restaurante y ves parejas y el hombre se está comiendo un bife y la mujer una ensalada. Es como re normal ver eso. Pasa, no es todas, pero pasa mucho, ¿sí? Eh, las mujeres tienden a comer menos y a comer menos grasas y a comer menos proteínas y, y estamos perdiendo de vista que en esa nutrición que nos aportan ese tipo de alimentos, tenemos las herramientas para poder lidiar con el estrés, sobre todo porque para que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol y adrenalina, lo que van a usar es aminoácidos, van a usar grasa. Entonces, ¿qué pasa? Si en el cuerpo hay poco de eso, se la van a llevar esto, ¿no? Otra vez, lo urgente le quita lugar a lo importante. Entonces, si el cuerpo dice, no, tengo que hacer cortisol porque estamos en emergencia, y bueno, empieza a manotear de lo que haya. Y después tu tiroides quiere hacer T4 y dice, ay, no tengo, me falta proteína, ¿sí? Me falta tirosina, que es un aminoácido, qué sé yo, se fue por algún otro lado. Entonces, eh, creo que también, ¿no? Como lo principal es empezar a relacionarse con los alimentos de una forma más biológica, ¿no? De empezar a buscar esto, huevos, carnes, verduras y frutas de estación, bueno, qué sé yo, cereales y legumbres, es un tema que hay que analizarlo de forma particular para cada caso, pero siempre que sean integrales, que estén bien procesados, que tengan su remojo, su fermentación, empezar a incorporar alimentos probióticos, ¿sí? Como el chucrut, el kimchi, cosas que estén fermentadas, que nos den un apoyo a nivel intestinal, porque la serotonina, el 85% de la serotonina se produce en el intestino por acción de las bacterias, ¿sí? Pero las bacterias van a necesitar, para producir serotonina, van a necesitar triptófano, que es un aminoácido. Entonces, esto, insisto en ver todo a nivel holístico, a nivel global, eh, en la forma en la que biológicamente nuestro cuerpo tiene reglas que no podemos evitar. O sea, eh, es como cuando uno tiene un coche y le pone nafta en el tanque de combustible, no le pone leche, porque se rompe. Bueno, el cuerpo es lo mismo. Hay cosas específicas que necesitamos que más allá de que el uso de hierbas o de suplementos nos puedan dar un boost, nos puedan ayudar muchísimo, si no le estamos dando lo básico, lo que necesita el alimento correcto para la correcta función biológica del cuerpo, va a ser muy difícil que podamos manejar estas cuestiones. Total, o sea, ordenando un poco todo, me, como que me sale decir esto, ¿no? Si estás acá porque querés empezar a autogestionar este estado de estrés que sentís, eh, obviamente también está bueno que te acompañes, puedes sacar alguna sesión con cualquiera de nosotros dos, pero es algo totalmente autogestionable, ¿sí? Para eso estamos haciendo este vivo y dando toda esta información. Eh, Como en orden de prioridades, quizás, sería hábitos y rutina, a empezar por ahí. Eh, con esto me refiero a que está bueno, si es que no está en tu rutina, bueno, empezar a hacer algo que te conecte, creo que sobre todo con tu cuerpo, o sea, hacer yoga, meditar, ¿por qué no? Una herramienta que me parece muy rica para esto, Tantra, practicar Tantra.
¿sí? Hoy en día hay un montón de actividades, o sea, no solo en parejas, o sea, para uno mismo, para poder realizarse online o presencial, lo que sea. Eh, la segunda es revisar tu alimentación y la tercera es recurrir a plantas, ¿sí? Y en cuestión de alimentación, también me sale nombrar el tema del azúcar que consumimos culturalmente y cómo eso, o sea, eh, hay tanto para decir al respecto que como no sé ni por dónde empezar, pero básicamente bajar al máximo, por no decir eliminar el consumo de azúcar, sobre todo industrial, sería totalmente beneficioso, o sea, es un cambio Sí, total de... teniendo en cuenta esto, que la glucosa es la forma más rápida y fácil de energía para nuestro cuerpo, eh, entonces por eso el cerebro tiende a buscarla, ¿sí? Y cuando recibe un poquito dice, ah, quiero más, es como, de hecho, activa en el cerebro el mismo centro de recompensa que la heroína y la cocaína. Entonces, tener en cuenta esto, que biológicamente nuestros cuerpos no están preparados para recibir las cantidades de azúcar que recibimos. Por eso pues empieza a funcionar mal. Porque, volviendo otra vez siempre con mi amigo el hombre primitivo, ¿qué había disponible? Y a unas frutitas así de chiquitas, qué sé yo, como los arándanos, estas cuestiones, que había solo en época estival, ¿sí? Y después los otros carbohidratos eran como raíces, como tubérculos, cosas que tenían, pero no había media luna colgando de los árboles. Entonces, claro, ahora tenemos el 150 veces más la cantidad de azúcar disponible y 150 veces menos el movimiento de culo, porque estamos sentados todo el día. Pensemos grande, el hombre primitivo se subía a un árbol, se subía a una sierra, corría para perseguir un conejo para comérselo. Hoy estamos sentados frente a una computadora, frente al tele. Nos levantamos, vamos a la heladera, vamos a la cena y agarramos azúcar. Entonces, se está juntando esto, ¿no? Hay un exceso enorme de disponibilidad de combustible y bajó tremendo el consumo de combustible. Entonces, eso se empieza a acumular en el cuerpo y a generar procesos inflamatorios que, si lo sumamos al estrés, terminan produciendo una bomba de tiempo. Entonces, el azúcar, más que nada, lo que hay que tener en cuenta es eso. Le estamos metiendo al cuerpo muchísimo más de lo que necesitamos. Bueno, también en cuestión de otras plantas, ¿no? Que pueden ahí ayudar, que son consideradas adaptógenas. Puedo mencionar el ginseng y la maca, que hoy en día se está usando bastante, es súper accesible. El ginseng es más probable encontrarlo quizás en cápsulas, también es una posibilidad. Sí, con estas plantas hay que prestar un poco más de atención en cuestión a posibles contraindicaciones, pero también son posibilidades accesibles y buenísimas. Tengo acá un libro para recomendar que me encantó, lo están viendo al revés seguramente, Super Hierba se llama, de Rachel Landon, que habla todo sobre plantas adaptógenas para las personas que quizás quieran como introducirse un poco más en todo este mundo. Se lo súper recomiendo, me pareció buenísimo. Y más allá de las plantas consideradas adaptógenas, hay plantas que emocionalmente nos pueden acompañar un montón, que, a ver, si consideramos nuestro ser holístico, también podemos verlas como unas adaptógenas desde esta perspectiva. Y esto va a variar mucho según, bueno, hay que hacer otro trabajo, ¿no? Interno de autoanálisis, de decir, ¿por qué me estreso? ¿Por qué elijo estas situaciones para mi vida? Y demás. Una de estas plantas que me gustaría traer, que sobre todo por el tema de la inocuidad, ¿no? Que cualquier persona puede consumir, básicamente, es la manzanilla. La manzanilla, más allá del cuerpo físico, ¿no?
emocionalmente, energéticamente, nos acompaña en esos procesos dolorosos, muy profundos, sobre todo relacionados a la infancia. Eh, Nos acompaña, ¿cómo decirlo? En esos sentimientos en los cuales nos sentimos en soledad o incomprendidos. ¿Mm? En esos sentimientos que, por más que compartamos, sentimos que es insuficiente, que no nos sentimos comprendidos. Es tanto quizás el grado de tristeza, angustia, dolor, que es como sentimos que la expresión no alcanza, quizás. La manzanilla actúa directamente en esas situaciones, en esas emociones y nos acompaña, nos abraza. Sobre todo, vuelvo a esto, relacionado a la infancia. Y conectamos acá un poco, o sea, la manzanilla es creo que la planta aliada de la infancia que con recaudos y sabiendo la pueden consumir hasta bebés muy, muy pequeños. No le den manzanilla a sus bebés sin antes consultar con alguien que sepa realmente. Pero bueno, sepan que existe esa posibilidad, ¿no? Para romper un poco este tabú de plantas, gestaciones, niñez, infancias, bebés. Me parece un excelente complemento si quiero consumir alguna planta adaptógena y esta planta manzanilla me parece como ahí una buena dupla, quizás. Eh, Más allá de esto, o sea, menciono solo una, pero hay a nivel energético, emocional, hay un montón de todas. Las plantas en realidad actúan también en esos planos y está bueno por eso investigar o acompañarse con alguien para tratarlo de forma holística, ¿no? Pero traigo ahí alguna data para que puedan gestionar algo más completo, quizás. Sí, sí. Hoy mencionabas también la meditación y para mí es una de las formas más, más interesantes para tratar el estrés y cualquier otro problema porque la tenemos a disposición siempre, en cualquier momento. O sea, un hombre estando preso puede meditar. ¿No? Entonces, decía, no me acuerdo si era Platón o Aristóteles, que decía que un hombre, aunque sea un esclavo, es libre si es libre en su mente. Entonces, también es muy interesante ver cómo desde introducir a la mente en estados de relajación profunda y visualizaciones, podemos empezar a resolver cuestiones de nuestra vida diaria, incluso modificando el cuerpo físico desde la mente, ¿no? Hay muchos estudios sobre esto y, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las situaciones que hoy por hoy nos estresan son situaciones generadas desde la mente, eh, entrar a trabajar con la mente es, es creo que la opción más primigenia que tenemos y sin embargo requiere de esto, ¿no? Por ahí lo que nos pueden dar los adaptógenos o lo que nos puede aportar la nutrición. ¿Por qué? Porque para que la mente funcione tiene que darse la sinapsis cerebral, que va a requerir de minerales, que va a requerir de las grasas para que la mielina que recubre las vainas del sistema nervioso eh, esté activa, esté funcionando bien. Entonces, es cierto que también yo puedo sentarme a meditar y si me duele la cintura o si no puedo parar o si no puedo entrar en determinados estados porque me faltan nutrientes, va a ser muy difícil llegar a eso. Cuando tengo una nutrición más o menos adecuada, cuando apoyo con adaptógenos, con suplementos, después la mente entra como por un tubo en determinados estados que van a potenciar muchísimo todo eso. Yo a fin de mes voy a estar dando una clase abierta y gratuita de meditación, después si quieren se anotan en mi perfil, está el enlace, porque me parece que es una herramienta que
en definitiva nos puede ayudar a transformar el mundo, ¿sí? Porque esto, ¿no? De ser uno el cambio que quiere ver en el mundo, bueno, tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Y entrar en contacto con nuestra mente, entrar en contacto con nosotros mismos, es el primer paso, porque desde el lugar de descubrirnos es que podemos aportar algo más afuera. Total, hermoso. Me encanta. Hermosas palabras y forma de definirlo. Este, para quizás cerrar, por lo menos desde mi lado, el tema este de plantas, ¿no? Que me quedé pensando un poco y a nivel energético o psicoemocional quizás no es tan fácil encontrar información sobre eso. Eh, Recomiendo que investiguen sobre plantas lunares y venusinas, plantas femeninas, ¿sí? Como que investiguen por ese lado, porque bueno, es como difícil quizás dar plantas para otros ejemplos, porque a ver, hay algo que, una palabra en mapungún, la lengua mapuche, que me parece muy interesante y aplicable a esto, que es la wen. La WEM puede traducirse como remedio o medicina, pero si lo vemos desde nuestro mindset occidental, es nada, remedio o medicina, pero es muchísimo más profundo que eso. O sea, en la WEM varía no solo según la persona, varía según el contexto de esa persona, según el momento de la vida de esa persona, obviamente según la desarmonía que tenga. Es como, la buena es algo que tiene un espíritu propio, es algo totalmente mutable, transformable. ¿Mm? Y creo que es lo que más se aplica, o por lo menos mi forma de trabajar con las plantas. O sea, acá tiramos un par de tips, tiré un par de plantas, ¿no? Que puedes investigar y consumir, pero la realidad es que encontrar las plantas adecuadas para los procesos personales, por más que tratemos en este caso del estrés, por ejemplo, es todo un arte, ¿no? Y un proceso súper complejo. Entonces, hay que hacer toda una investigación personal, no solo de fisiológica, o sea, del cuerpo físico, también psicoemocional y del contexto en el que estás para poder encontrar las plantas adecuadas para este momento. Por eso creo una de las razones principales que las plantas no actúan igual que los medicamentos, ¿no? Comenzando por el hecho de que están vivas, son seres vivos. Bueno, no sé qué más agregar ya. Podría seguir hablando horas también, ¿no? Bien. No, por mi parte, nada, agradecerte, Calu, la invitación. Me parece re interesante compartir estas visiones y poder aportar un granito más a lo que tiene que ver con el autoconocimiento, la expansión de la conciencia desde diversos lugares, ¿no? Y nada, y a todos los que nos vieron y nos van a ver, gracias por su tiempo y no se estresen. Sí, desde el autoconocimiento, conciencia y la autogestión de la salud. O sea, para mí es esencial que transmitir al mundo, transmitirles que pueden y tienen que informarse, estudiar, conocer su cuerpo y autogestionar su salud. Eso no quiere decir no ir más al médico y no pedir ayuda y etcétera.
creo que quiere decir involucrarse, hacerse responsable de uno mismo, de su cuerpo físico, mental, emocional, energético. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Así que bueno, hermoso. Ari, la pasé divino, se me pasó volando, la verdad, me encantó. Gracias, Bueno, gracias, gracias enormes. Te gracias, mando gracias. un beso enorme. Adiós a todos, Ah, que tengan lindo día. adiós.